Entre las noticias sobresalientes de la semana, la renuncia de un juez de la Corte Suprema de Justicia. Estamos hablando de la renuncia de Elena Highton y la pregunta a partir de allí, ¿será una vacante difícil o fácil de completar? ¿Y qué significado tiene también esta renuncia dentro del ámbito de la justicia? Lo hemos invitado a Félix Loniagro, quien es abogado constitucionalista y bueno, nos va a ayudar a sacarnos algunas de las dudas. ¿Qué tal, doctor? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bueno, muy bien. ¿Qué significa la renuncia de un miembro de la Corte Suprema a los fines del funcionamiento, por ejemplo, de la misma, para empezar? Para el funcionamiento de la Corte en realidad no significa nada, porque en realidad la Corte puede seguir funcionando con 4 miembros, con la votación de 3-1 para poder obtener un fallo. Siempre, por supuesto, que lo conveniente es apelar a los mecanismos que la Constitución Nacional prevé o al mecanismo que la Constitución prevé para la cobertura de la vacante, Bien. porque obviamente es una voz más, es una mente más jurídica que se pronuncia sobre un tema concreto, que es la resolución de la Corte, y por eso no es bueno dejar la vacante allí eternamente sin cubrir. Ahora, ¿es una vacante o va a ser una vacante difícil de suplir? Digo, porque hay la necesidad de un acuerdo importante también, ¿no? Para designarlo. Es difícil porque para designar a un juez de la Corte el presidente necesita el acuerdo del Senado, que tiene que ser brindado con 2/3 de los votos. Fíjense que ningún gobierno, aun cuando tiene mayoría en las cámaras, como pasa por ejemplo con el oficialismo en el Senado, que tiene mayoría, sin embargo, aún con mayoría, llegar a los 2/3 es difícil. Ya ven lo que pasa con Rafecas, como propuesto para la Procuración General, y no se han podido poner de acuerdo acerca de su designación, así que obviamente que no es difícil. Y más difícil todavía cuando se trata de un gobierno eh, que, que no tiene una vocación acuerdista, o cuando hay una grieta tan profunda entre el gobierno y la oposición, a veces los acuerdos son más difíciles todavía. Y después de las elecciones del 14 de noviembre, que seguramente el gobierno va a quedar sin su mayoría en el Senado, le va a costar más todavía lograr eso. Así que yo no digo que no se pueda, pero va a haber que hacer un esfuerzo político para poder acordar quién va a ser el nuevo integrante de la Corte, ¿no? Bien, ¿había una intuición de una posible renuncia de alguno de los integrantes o los tomó por sorpresa? ¿Nos tomó de alguna forma también por sorpresa de la renuncia concreta de Sí, Elena Highton? no, sinceramente en el mundo del derecho y en el ámbito judicial ha sido una sorpresa. No estaba prevista la renuncia no se hablaba de la renuncia de ninguno de los integrantes del máximo tribunal. Pero bueno, muchas cosas pueden haber sucedido para que Highton de Nolasco haya tomado esta decisión. Primero, es una mujer que tiene eh, cerca de 80 años, y no los tiene ya. Eh, Además, ella no estaba desempeñándose presencialmente. Ella estaba trabajando como muchos en la pandemia por Zoom, y tal vez, como también ha pasado con muchos, al regreso, cuando ya empieza la presencialidad, a lo mejor ya a esa edad por ahí no estaba un poco cansada, o también puede haber influido. Y además, además de lo que dije antes, esta polémica designación del presidente de la Corte, con la que ella, de Horacio Rosati, que ella no estaba de acuerdo, justamente porque Lorenzetti todavía estaba en el exterior y demás. Puede ser que eso haya sido la gota que rebasó el vaso, pero no se sabe, porque cuando renunció no puso de manifiesto sus argumentos la señora Elena Highton. Estaba leyendo por ahí, usted a lo mejor me lo puede confirmar, que llegan anualmente a la Corte Suprema de Justicia unas 28.000 causas, ¿no? Toda una locura y escapa de toda lógica el poder resolverlas, ¿no? Semejante cantidad de causas. ¿Por qué sucede eso en el sistema argentino, ¿no? Que pareciera que todo termina ahí en la Corte cuando hay un montón de otras instancias que pudieron resolver un montón de situaciones. A ver, la Corte Suprema está para custodiar la constitucionalidad de las normas, la adecuación del ordenamiento jurídico a la Constitución Nacional, y para ser la última intérprete de las normas constitucionales cuando estas son confusas o contradictorias. De manera que solo se llega a la Corte cuando existe una cuestión de derecho, no cuestiones de hecho ni de prueba,
y de derecho federal, o sea, no de derecho común y corriente, ¿no? Por ejemplo, el Código Civil es derecho, pero es derecho común, no es derecho federal. Tal vez esto por ahí para la gente sea un poco complejo, pero lo que es cierto es que a la Corte no se llega por cualquier cosa, no se llega por un accidente de tránsito, no llega a la Corte. Sin embargo, la misma Corte le ha abierto las puertas al ingreso al máximo tribunal de causas que no son de derecho ni de derecho federal, es decir, que son causas comunes, cuando las sentencias apeladas ante la Corte son sentencias arbitrarias o cuando hay gravedad institucional. Entonces la misma Corte ha dicho, bueno, vamos a intervenir en estos casos. Bueno, esto le ha abierto a la Corte un montón de asuntos, todas las cuestiones vinculadas con la seguridad social, ya también a la Corte. Y sinceramente me parece que habría que poner un límite allá, porque claro, ahora se habla de una Corte reducida en cantidad de miembros. Yo creo que más que ese el problema es que, como les dije recién, a la Corte están llegando cuestiones que no deberían llegar. Y por eso está tan abarrotada de temas, eh, más allá de que la Corte no tiene plazos para resolverlo, pero no sé si son 28.000, por ahí ese número es un poco elevado, pero aunque sean 20.000, es mucho, Claro. cuando la Corte norteamericana resuelve, no sé, 1.000 casos por año, ¿no? Entonces, indudablemente ahí hay una falla en ese tema que habrá que resolver, que lo puede resolver la misma Corte, pero también lo puede resolver la ley, ¿no? Bueno, recién mencionaba la cantidad de miembros de la Corte actual y uno, si mira un poco la historia, bueno, ha ido variando, más, menos. ¿Esto tiene que ver con una decisión política, la cantidad de miembros que debe tener una Corte, más que nada? Claro, la Constitución de 1853 preveía una Corte de 9 miembros, cuando en la Argentina había 1,5 millones de habitantes. Claro. No tiene que ver la cantidad de miembros de la Corte con la cantidad de habitantes, pero se supone que cuando hay más habitantes, obviamente es más complejo el sistema y hay más casos. Evidentemente, bueno, eso después, en la reforma de 1860, quedó sin efecto y se le delegó al Congreso la decisión acerca de la cantidad de miembros de la Corte. De manera tal que, como vos decís, indudablemente es una decisión política determinar la cantidad de miembros del máximo tribunal. Pero desde el principio, desde que el Congreso tiene esa facultad, el Congreso ha decidido que fueran 5 miembros. Inclusive durante 100 años esto fue así. En 1960, el gobierno de Frondizi aumentó a 7, eso duró unos pocos años, se volvió a 5, y en la época de Menem todos sabemos que se elevó el número a 9 hasta que llegó Néstor Kirchner, se bajó otra vez a 5 y así está. Hay otros países que tienen nuestra misma cantidad de habitantes, Colombia por ejemplo, y tiene una corte de 23 integrantes. Chile, que tiene muchos menos habitantes, tiene 20 miembros en su corte. Pero son cortes divididas en salas. Estados Unidos, por ejemplo, Brasil, que también tiene muchísimos habitantes, tienen cortes de 11 y de 9 miembros. Así que, indudablemente, tal vez no hace falta que sean 20, por ahí 7, 9 podría estar bien. Bien. El problema es que si se eleva la cantidad de miembros de la Corte, se le abre a este gobierno la posibilidad de designar varios jueces, y en circunstancias de un gobierno cuyas máximas exponentes, como la vicepresidenta, están complicadas en temas que pueden llegar a la Corte, habría sospechas, ¿no? Bien, le voy a pedir por último una breve reseña de lo que se ha conocido también esta semana, que tiene que ver con el sobreseimiento de Cristina Fernández y otros imputados por la causa del memorándum. Sale de todo plan, ¿no? De la lógica también, porque no se llevó adelante el juicio oral y terminan siendo sobreseídos. Y bueno, esta es una causa que ha tenido muchísimas idas y vueltas, una causa que se había cerrado, que fue reabierta, con una enorme cantidad de sospechas. Yo sinceramente creo que si en este caso no hubo traición a la patria, como es el delito que se le estaba imputando a la vicepresidenta y a tantos otros funcionarios, acá por lo menos hubo traición a la patria en grado de tentativa, al menos. Sin embargo, acá se ha considerado que no hubo efectivamente un daño, que no se concretó el objetivo que tenía la vicepresidenta, y por lo tanto, bueno, se la ha sobreseído. Es muy polémico, yo creo que no estoy de acuerdo con esto, pero bueno, justamente de lo que se trata, de una justicia que a veces
sin haberse desarrollado el juicio oral, en el que se podrían haber, con audiencias que además se desarrollaron fuera de todo procedimiento, como la audiencia en la que habló la vicepresidenta, y estuvo 40, 45 minutos arengando y digamos, dirigiéndose a los miembros del tribunal de un modo, como ella lo hace, de un modo impropio, y sin embargo, esto se le ha permitido, y por lo tanto acá hay todo un manto de sospechas de cuáles son los reales motivos por los cuales está todo cerrado. Bien. Pero bueno, así son las cosas, ¿no? Y el problema en la Argentina es la independencia de la justicia. Gracias, doctor. Muchas gracias por la charla. No, por favor, que tengamos un buen fin de semana. Bueno, y buen fin de semana también para todos ustedes. Uy, queda un trecho por delante, ¿eh? Así que, bueno, que la pasen bárbaro, disfruten y en una semana nos estamos viendo. No dejen de concursar, por la famosa picada. Ahí la tienen. A ver si tenemos un segundito para poner la frase. ¿Lo hacemos ya? ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? A ver, ahí va, El arte de envejecer es el arte de conservar alguna esperanza. Participen y tendrán la posibilidad de ganarse la picada. Les mando un abrazo. Chau, chau. Adiós. ¿Querés beneficios y canjear tus puntos por increíbles premios? Asociate sin cargo a Club Personal. Fue una producción de Televisión Mediterránea, SRL, Córdoba, Argentina.